Hermanos, cuenta una leyenda en el año 500 en Gran Bretaña. Pasaba esta leyenda porque se encontraba en un estado de caos, de guerra total, de hambruna y de enfermedad. La gente vivía aterrorizada y esperaba lo peor, debido a que los gobernaban reyes malvados que eran conocidos por su maldad, por su opresión y por ser despiadados. Gran Bretaña clamaba y necesitaba un rey, un nuevo rey, y este rey pudiera unir al país para que pudiera producir paz, prosperidad. Algo que ninguno conocía hasta el momento, pero lo deseaba. Esa era su esperanza. Y toda Gran Bretaña, estando en ese momento tan oscuro, abrazaba una antigua promesa. Mientras más difícil era vivir en Gran Bretaña en ese momento, más y más se aferraban a una antigua profecía. Y esta decía: en el momento de mayor necesidad, un día, el más oscuro de todos en Gran Bretaña, aparecerá el futuro y definitivo rey de Gran Bretaña. Y ese rey era el rey Arturo, que regresaría de su lugar mítico de la isla de Avalón con gran poder y con gran gloria para salvar a su pueblo en su mayor momento de necesidad. Y esa es la leyenda que se repetían día tras día, día tras día, día tras día, aguantando opresión. Lo único que ellos podían descansar era en la esperanza de que ese rey vendría algún día. Y aunque el personaje del rey Arturo era un personaje mítico, esa leyenda captura el corazón de lo que Marco quiere proclamar. Un rey, un Mesías, un ungido profetizado en la antigüedad para salvar a su pueblo. Pero a diferencia de ese rey mitológico, hubo un pueblo que tuvo una promesa de un rey, de un Mesías, de un ungido que venía a salvar su pueblo. Y ese Mesías sí llegó. Amén. Por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. Cristo es el evangelio prometido, aprobado y anunciado. Lo repito, Cristo es el evangelio prometido, aprobado y anunciado. Por eso el nombre de mi sermón es: el Mesías ha llegado. Y estará dividido en 3 encabezados. Encabezado número 1. Cristo es el Mesías prometido. Encabezado número 2. Cristo es el Mesías aprobado. Y encabezado número 3, como lo ven ahí, Cristo es el evangelio anunciado. Así que, mis hermanos, sin más dilaciones o preámbulo, acompáñenme a Marcos. Y vamos a comenzar por nuestro primer encabezado. Cristo es el Mesías prometido. ¿Cómo comienza esta historia o esta narrativa? Dice, verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios. La palabra evangelio es conocida por nosotros, ¿cierto? Y comúnmente es utilizada para describir a los primeros 4 libros de la Escritura, del Nuevo Testamento. Es decir, vamos a los evangelios, vamos directamente, esta palabra va conectada con eso. Vamos a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Pero Juan no lo usaba así en el primer versículo de la Biblia, de su libro. Cuando Marcos escribe la palabra evangelio, él está pensando, o más bien se refiere a salvación, un mensaje de salvación. Como sabemos, el evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, pero no son unas simples buenas noticias desconectadas. ¡Ay, qué buenas noticias recibí! No. Cuando Marcos declaró que este es el evangelio de Jesucristo,
Él utilizó la palabra Christos en griego, y esto quiere decir el Mesías, la cual era una palabra, y quiero que lo escuchen bien porque eso cambia todo, de entronización y exaltación real. Las gloriosas buenas nuevas del Rey de Reyes que venía a ocupar su legítimo trono. Eso es lo que estaba diciendo Marcos cuando puso el evangelio. Esa era realmente las buenas noticias. Ese rey, ese Mesías profetizado venía por fin a ocupar su trono. Los judíos entendían con cierta profundidad, de hecho, esta profecía. De hecho, la estaban esperando. Y lamentablemente algunos judíos hoy la siguen esperando. Y el pueblo romano, en ese momento que estaba gobernando Israel, estaba ocupando militarmente a Israel en ese tiempo, también entendían en cierto grado la palabra evangelio, de manera paganizada. Pero ellos entendían que esta palabra se utilizaba para referirse a un salvador o a un libertador divino, pero no lo entendían como los judíos lo entendían. Así que los dos públicos, judíos y gentiles quiero decir a los que no son judíos, todas las personas, entendían en cierto grado la palabra evangelio. Los lectores del relato de Marcos habían entendido el término evangelio como un pronunciamiento real que se declaraba que un monarca poderoso había llegado. Y uno que marcaría el inicio de un nuevo orden de salvación, paz y bendición. Y providencialmente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Marcos eligió esta palabra con el fin de comunicar de manera eficaz a judíos y a gentiles. Recuerden, gentiles, los que no son judíos, que estaban presentando las buenas nuevas del Mesías divino. Y la pregunta que le podríamos hacer a Marcos, ok, Marcos, ya viene ese Mesías divino, ese gran rey, pero ¿dónde está? ¿Quién es? Yo quiero conocerlo, ese Mesías profetizado, ese Mesías divino. ¿Dónde está? ¿Quién es? A lo que Marcos no pierde tiempo en el mismo verso 1. El Mesías es Jesucristo. El Mesías es el Hijo de Dios, Jesús. Y la palabra traducida es Jehová es salvación. Jesús, Jehová es salvación. Lo que Mateo dice en el verso 1:21, llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que quería decir esa palabra, Jesús. Jehová es salvación. Y el Hijo de Dios estaba apelando, habla del linaje y el derecho de gobernar de Jesús. Es uno con naturaleza de Dios, coeterno e igual que el Padre. Así que sin lugar a dudas, Marcos estaba emocionado con la llegada del más grande rey de todos los tiempos. Y espero que también pase con nosotros recordar esta verdad. El monarca mesiánico que presentará su reino glorioso de salvación marcará un inicio en la tierra y en todo el universo. Este Mesías ha llegado. El evangelio, las buenas nuevas, es una persona y esa persona es Jesús. Y eso es solo en el verso 1. Qué cargado de información y profundidad de todo lo que nos quiere comunicar Marcos con esta gloriosa introducción de un versículo. Pero Marcos no se detiene allí. Versos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos continúa su narración presentando al precursor del Mesías. Su enfoque en este momento, en el verso 2, ya no está en Jesús, sino está en Juan. ¿No le parece extraño eso? ¿Cuál es la razón de esto?
Pues la razón es que de la misma manera que los monarcas terrenales en el mundo antiguo enviaban mensajeros oficiales para preparar el camino que venía el rey no se presentaba en una población, mira, aquí está el rey. No, ellos tenían oficiales reales que preparaban, que quitaban los obstáculos del camino porque venía un monarca y un gran rey. Así que también la llegada del Mesías divino fue precedida por un precursor real que anunció claramente la llegada o la venida del Mesías. Y Marcos, con el fin de presentar a Juan el Bautista, porque bueno, ¿y quién es este precursor real? Marcos hace una referencia a dos profecías del Antiguo Testamento, Malaquías 3:1 e Isaías 43, que lo escuchamos hace un momento con el hermano Daniel. Y Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Isaías 43: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cada una de estas profecías anunciadas perfilan al ministerio precursor de Juan del Mesías. Entonces, él es Juan, es ese heraldo que va a quitar los obstáculos del camino para que el Mesías llegue. Si lo hace un precursor, un monarca terrenal, ¿cuánto no más el monarca absoluto de la creación? El uso de Marcos de los antiguos profetas es muy importante. ¿Por qué? Lo que demuestra que la llegada del Mesías no fue un plan secundario o tardío. Esto desde el principio fue el glorioso y el mismísimo plan de Dios desde la eternidad. No había la profecía. Esto perfilaba. Desde la eternidad Dios está controlando absolutamente todo y esto tiene que ser un beneficio. Tienes que gozarte con esta verdad. Porque que tú reconozcas que Dios tiene control de absolutamente todo da paz al cristiano. Tranquilidad. Él controla absolutamente de todo y por supuesto el Mesías viniendo. Juan fue enviado por Dios delante del Mesías para preparar el camino para la llegada del divino y profetizado Mesías. Tal preparación vino a través de la proclamación. Juan fue llamado a ser el predicador, o literalmente, clamando en el desierto al pueblo el camino del Señor. ¿Y cuál es este camino? Es el sendero del arrepentimiento, de volverse del pecado a la justicia y de convertir sus sendas espirituales torcidas en sendas espirituales rectas y santas. Ese era el papel de Juan. Quiten los obstáculos del pecado, clamaba Juan. Quiten los obstáculos del pecado. Estén preparados porque la venida del Mesías es inminente. Sigue diciendo Marcos, verso 4 al 6. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langosta y miel silvestre. Juan, ¿en dónde estaba bautizando? En el desierto, ¿cierto? El desierto tenía una gran importancia en la historia judía. Era un recordatorio constante de aquella salida de Egipto hacia su purificación, con el destino a la tierra prometida. Entonces, Juan está exhortando nuevamente a la nación a tener a experimentar la separación de Egipto, o en este caso del pecado, que era visto como Egipto, una separación del pecado y salir al desierto. Pecaron con la intención de entrar en la tierra prometida. Límpiense del pecado
con la intención de entrar en la tierra prometida. O en este caso, arrepiéntanse de sus pecados, porque la venida del Mesías es inminente. Es inminente. Arrepiéntanse de sus pecados. El ministerio de Juan se centró en la predicación del bautismo, del arrepentimiento para perdón de pecados. Y hermanos, lo que está proponiendo Juan aquí a una audiencia judía es algo radical para los judíos. Y lo voy a explicar. Los judíos entendían perfectamente el bautismo. Cuando un gentil o un incrédulo se quería convertir al judaísmo, ellos venían a bautizarse completamente, muy parecido al bautismo de nosotros, a bautizarse, que simbolizaban su rechazo al paganismo y ahora la religión verdadera, el judaísmo. Cuando Juan le está diciendo al pueblo judío, un momento, tú tienes que bautizarte para perdón de pecado, le está diciendo, a ti no te sirve absolutamente nada de ser parte de los hijos de Abraham. Pero yo nací judío, no importa. Tú estás separado de la tierra prometida, aquella tierra prometida. Tú estás separado del Mesías. Tu pecado te separa. Cuando Juan bautizaba a judíos con arrepentimiento de sus pecados, mandándole a enderezar sus sendas corruptas, incluso se lo dijo a los saduceos y a los fariseos. Le dijo, un momento, que eran vistos como el plus ultra de la santidad. El pueblo judío entendía que si hay alguien que merecía salvarse, eran los fariseos y los saduceos. Ellos eran la santidad pura de ese pueblo de Israel. Y Juan le dice, nido de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Malvados, pecadores, ustedes están separados del pueblo de Dios. Imagínense entonces eso. Ustedes deben bautizarse. Y una obediencia inicial de esa genuina transformación de corazón era una disposición del judío a bautizarse. Aquellos que mantenían su orgullo hipócrita nunca se someterían a un acto público tan humillante. Estaba lejos. El acto de bautismo producía perdón de pecados. No producía perdón de pecados, pero servía como un símbolo externo mediante la fe y el arrepentimiento que los pecadores podían ser misericordiosamente perdonados por Dios. Externo. Marcos seguía diciendo en el verso 7 al 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, en quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu. El resumen de todo el ministerio de Juan se expresa en estos dos versículos. Todo su propósito, cuanto predicaba o literalmente clamaba en el desierto, era hacer que sus oyentes no miraran hacia él, sino que miraran hacia que venía tras él. Y esto puede hacer una reflexión para nosotros. Mis hermanos, ¿en torno a qué están girando nuestras vidas? ¿Cuáles fueron nuestros pensamientos en esta mañana? ¿Cristo? ¿El Mesías? O aquellos proyectos que quizás no le ha contado a nadie, ¿están diseñados para que vean el Mesías de los demás? Tus pensamientos, tus actos, tus acciones, tus finanzas están diseñadas como un siervo como Juan para que vean al Mesías, para que vean a Cristo. Porque Juan cuando predicaba era hacer que sus oyentes miraran al que venía tras él. Ese era el propósito de Juan, porque él era un siervo, él entendía su lugar. Y mi vida y nuestra vida debería estar diseñada de la misma manera, para que todos los actos, todos los pensamientos, todas nuestras finanzas, todos nuestros recursos, toda nuestra inteligencia estén diseñadas para que vean al Mesías.
el Mesías prometido. Viene tras mí, y en griego quiere decir, o Juan se refería a aquel que está viniendo, literalmente era inminente. Él estaba seguro que ese momento iba a cumplirse, la promesa, la profecía que años y milenios estaba guardada para ser desembocada en ese momento. El ministerio de Juan no precedía simplemente a algún rey o algún monarca, todo lo contrario. Señalaba al Mesías divino, cuya venida fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. No era un simple rey y monarca de cualquier baja gloria. Era el Mesías glorificado que Dios estaba apuntando, o que iba a ser glorificado, que Dios estaba apuntando a él. No era cualquiera. El Mesías sería más grande que él en todo aspecto, por lo que Juan ni siquiera consideró digno de desatar sus calzados. Y quizás esto parece, no entendemos bien esto. Desatar el calzado de los amos de la casa era el lugar más bajo de un esclavo cuando su amo llegaba a la casa. Este es de más bajo lugar en la casa, el que menos tiene honra. Tú lava los pies y desata las sandalias de los amos cuando lleguen a la casa. Juan decía que él no era digno ni de hacer eso. Él tenía una mentalidad de siervo. Juan siguió mostrándose más y más como un siervo en la presencia de su amo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, el Mesías, os bautizará con Espíritu Santo. Es como si Juan estuviese diciendo, mira, ¿saben qué? Yo solamente lo voy a bautizar por agua exteriormente. Pero el que viene los va a bautizar, los va a transformar por medio del Espíritu Santo. Ser bautizado con el Espíritu Santo se refiere a la obra regeneradora que experimenta un creyente. Yo nada más lo voy a hacer con agua, pero él, véanlo a él, solo a él. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. No soy yo, no me miren a mí. Esa era la actitud de Juan. No soy yo, es Él. Él es el Mesías prometido. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Cristo es el Mesías aprobado. Verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y aquí vemos rápidamente cómo el enfoque de Marcos cambia de la anticipación del Mesías. Ahí viene, a la llegada del Mesías. Cuando el ungido aparece en escena, comenzando su ministerio público, imagínense esa escena en el río Jordán, Juan estando en el río y aparece la profecía cumplida. Él es. Imagínense todas las cosas que podían estar experimentando Juan en ese momento. ¡Wow! Años y años, cientos de años esperados. Y es Él. Es Él. Apareció. La monarquía mismo del universo apareció frente a mí. El Mesías está frente a mí. Claro que se iba a sentir indigno de bautizarlo. Claro. Es decir, ¿cómo voy a bautizar a este hombre? Marcos presenta el bautismo de Jesús como una ceremonia de coronación real en la que la autoridad del rey mesiánico es afirmada por el mismo cielo. Pero si Jesús es el inmaculado Hijo de Dios, y lo es, ¿por qué debía bautizarse? La vida de Jesús no requería confesión o arrepentimiento, no necesitaba conversión o transformación. ¿Por qué entonces debería ser bautizado? ¿Se lo han preguntado? Y Juan sabía bien esto. Él no quería, de hecho, bautizar a Jesús. Lo dice en Mateo 3:14 cuando le dice, un momento, yo no puedo bautizarte. Yo necesito ser bautizado por ti, porque tú vienes a mí. ¿Por qué?
¿Por qué vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Yo sí tengo pecado, tú no. A lo que Cristo respondió en Mateo 3:15, permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda la justicia de Dios. Y entonces Juan se sometió, se lo permitió. Juan, tú estás en lo correcto. Yo no tengo pecado, pero yo he venido a cumplir toda, absolutamente toda la justicia de Dios. Toda, absolutamente toda, desde la coma hasta la tilde. Yo he venido a cumplir la justicia de Dios. Y esto es increíble, mis hermanos, porque el primer acto de su ministerio, aquel que no tenía pecado, se identificó públicamente con aquellos que no tenían justicia. El Cordero sin mancha se sometió a un bautismo diseñado para pecadores. Un presagio del hecho de que pronto se sometería a una muerte en la cruz merecida solo para pecadores. Un presagio que pronto se sometería a una muerte terrible en la cruz por los pecados de su pueblo. Y esa muerte solo fue merecida para pecadores. Verso 10 al 11. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Luego, cuando Jesús subía del agua de ser bautizado, una escena hermosa comenzó a desarrollarse. Una escena gloriosa empezó a pasar frente a los ojos de Juan y de todos los que estaban ahí. Este majestuoso acto trinitario. Un evento glorioso que abarcó la coronación oficial de Jesús y la inauguración divina de su ministerio público. La solemne ceremonia incluyó dos elementos. Visiblemente el Hijo fue ungido por el Espíritu Santo y audiblemente fue afirmado por su Padre Celestial. ¿Se imaginan? Una coronación. Él es mi Hijo amado, Él es y solo Él. Qué hermosa escena. Spurgeon la describió de esta manera. Él decía: trate de imaginarse la escena que describe nuestro texto. Cuando Jesús sube del agua, el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma visible con una apariencia de una paloma y reposa en él. Después, una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Esta era la voz del Padre que no se reveló en forma corporal, sino que pronunció palabras maravillosas que los oídos mortales nunca antes habían escuchado. Qué hermosa descripción de esta escena, de la entronización de Cristo. Tú eres mi Hijo amado. Yo me complazco profundamente contigo. Las palabras que pronunció claramente indicaban que era Dios el Padre quien daba testimonio de su Hijo amado. De modo que la entrada de Cristo a su ministerio público en la tierra fue una oportunidad escogida para la manifestación pública de la unión trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí se destruye el unitarismo. Aquí vemos la Trinidad, que fue una idea de la Trinidad misma, este plan de salvación. No podemos mutilarla, esta gloriosa aparición en esta hermosa escena. Amén. Sigue diciendo en el verso 12 al 13. Y luego le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás.
y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Inmediatamente después de la coronación por parte del Espíritu y la confirmación del Padre, le sigue instantáneamente o al instante un enfrentamiento con el diablo. Dada la majestad de su bautizo, esperaríamos que fuera un momento de adoración que resonara en toda la creación. Él es el Mesías proclamado. Era merecedor que la adoración y la creación misma se detuviera en ese momento. Pero no pasó así. En vez de eso, el Mesías fue impulsado, y esta palabra que se utilizó para impulsado es ekbayo. Eso fue impulsado inmediatamente al desierto, sin apenas un momento para recuperar el aliento. Después de la coronación, inmediatamente fue impulsado al desierto. No hay tiempo para saborear el gozo y la gloria del bautismo. Y la descripción de Marcos, si se dan cuenta, ni siquiera incluye una frase de transición. Inmediatamente es impulsado al desierto. Inmediatamente. Después del bautismo es enviado, ¿saben qué fue al desierto? A sufrir. Después de ese glorioso bautismo, Cristo fue enviado al desierto a sufrir. Era tentado constantemente por Satanás en muchas maneras. Realmente podemos ver aquí que Jesús es exaltado por el Mesías, como el Mesías, pero también es humillado como un siervo sufriente. El más exaltado también fue el más humillado. El más glorioso Mesías también fue el más humillado. Marcos nos da a conocer la razón de por qué el Espíritu le impulsó a Jesús a ir al desierto, pero Mateo 4:1 sí lo hace. Y lo dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. Esto quiere decir que dentro de los propósitos de Dios era necesario que fuera tentado o probado por el mismo Satanás, y escúchenlo bien, a fin de enfrentar al diablo, combate cara a cara con cualquier tipo de tentación y vencerlo. Donde Adán y Eva tuvieron la misma disputa y cayeron, fueron vencidos por Satanás, teniendo todo perfecto. Aquí Jesús en el desierto venció a Satanás. Amén. Dentro de los propósitos de Dios era necesario que él fuera tentado. Dios permitió que su Hijo fuera tentado con el único propósito, por medio de su victoria, Jesús pudiera demostrar su absoluto poder contra las artimañas de Satanás. Y lo demostró. Él venció. La tentación de Cristo no sucedió por voluntad de Satanás. En la voluntad de Dios, esta fue otra manera de certificar al Hijo. Este es el Mesías. Este es el Mesías. Ni Satanás puede vencerlo, sino al contrario, Cristo lo venció. Y los ángeles le servían con la sola presencia de ellos, lo que era una confirmación del Padre que se complacía con su Hijo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Juan certificó que era el Mesías. Cristo aprobó, certificó que era el Mesías. Satanás de manera negativa también certificó que era el Mesías, porque no pudo tentarlo y no pudo vencerlo. Dios Espíritu Santo, coronándolo, certificó que era el Mesías. Y Dios el Padre certificó que era el Mesías. Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús, Cristo, entonces, es el Mesías aprobado. Amén. Y para finalizar nuestro último encabezado, Cristo es el Evangelio anunciado. Verso 14 al 15.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos pasa de la tentación de Cristo a enfocarse en el ministerio público de Jesús en Galilea. Marcos nos tiene acostumbrado en todo el libro de ir transición rápidamente para mostrarnos un objetivo. Fue después del arresto de Juan Bautista que Jesús comenzó a predicar públicamente sus obras milagrosas con poder en Galilea. Y el hecho que Jesús comenzara aquí en Galilea demuestra una cosa. ¿Cómo va en la pequeña, insignificante Galilea, según los ojos de los judíos, va a salir algo bueno? Era un reproche que Jesús empezara en ese lugar a la apostasía y a la corrupción que existía en Jerusalén en ese momento, que según los judíos era el centro religioso de toda la vida pública de Israel. Entonces, cuando Cristo comienza con Galilea, es decir, wow, era un reproche público por la apostasía que ustedes creían que podía salir el Mesías de Jerusalén. No, comenzó en Galilea. Y estaba predicando el evangelio del reino. Jesús predicaba la verdad de las buenas nuevas de Dios. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de Dios? Acerca de sí mismo y de su reino de salvación. Anunciaba la llegada del Mesías y de su reino, ya como no una profecía futura, sino como una realidad presente. Él estaba diciendo: hey, el tiempo se ha cumplido. El Mesías prometido y profetizado por cientos y miles de años atrás había llegado. El reino de Dios acercaos. Arrepentíos y creer en el evangelio. Cristo ofreció a sus oyentes un lugar en el reino eterno de salvación, el perdón y la redención, si se arrepentían de sus pecados contra Dios y creían en Él como Señor y Salvador. En Él, todo apuntaba a Él. Él estaba llegando al centro de Israel, el centro del meollo espiritual. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy el que profetizaron antiguamente. Yo soy el único que realmente puede enderezar tus sendas y darte salvación en aquella tierra prometida, apuntando a la escatología futura. El tiempo se ha cumplido. Esta era la hora por la que el mundo había estado esperando mucho tiempo. Esta es la hora que tú estabas esperando. Era el momento más importante, literalmente, de la historia terrenal. El Salvador había llegado. El Mesías había llegado. El reino de Dios se ha acercado. Y debido a que yo soy el Rey, el Mesías, donde quiera que yo esté, mi reino está. En consecuencia, arrepentíos y creed en el evangelio. Vuélvete de tu camino pecaminoso. Arrepiéntete de haber pecado contra tu Dios toda tu vida y de tu incredulidad, porque yo soy el Mesías, prometido, aprobado y anunciado. Yo soy el Cristo que sufrirá, morirá, resucitará y ascenderá a los cielos. Yo soy el Mesías prometido. ¿Ustedes se imaginan lo que estaba diciendo? ¿Qué? Ya no tenemos que esperar más. No, yo soy certificado por Dios, por el Padre, por el mismo Satanás, por todos. Yo soy. Es la misma evidencia que está presentando Marcos, que tú y yo podemos creer hoy también. De hecho, ese Mesías por el cual estamos aquí hoy. Marcos deja algo claro. Al mundo entero se le ha hecho una invitación para entrar al reino de Dios por parte del Rey mismo. El Rey mismo te está invitando a entrar a su reino. Amén.
Y este era el motivo, o Marcos estaba apuntando tan ansiosamente, tan gloriosamente. Él estaba deseando, escuchen esta verdad, el evangelio del Señor Jesucristo está aquí y es una persona y es Jesús. Él es el único que puede perdonar tus pecados, es el único que puede enderezar tus sendas, es Él, cree en Él. Y esa es la misma manera que nosotros que tenemos que vivir hoy. Así que mis hermanos, esta debe ser una verdad que debe motivarte aún más, no un Cristo desconectado de la realidad, sino era ese Mesías prometido que vino y ahora tú y yo, y que murió, y ahora tú y yo podemos disfrutar de nuestra salvación por Él. Hermanos, este es un momento que simplemente no podemos dejar pasar por alto. Estamos hablando del Mesías prometido, del Mesías que puede salvar, y a los que no están aquí, puede salvarte aún. Me gustaría decir algunas aplicaciones con respecto a esto. El Evangelio de Marcos es un recordatorio para nosotros que ese glorioso Mesías que tenemos, ver cumplida la profecía de del Mesías, alimenta nuestra fe. Y no solamente alimenta nuestra fe porque es real, sino que esta apunta a una fe prometida en la segunda venida del Señor. Si Él cumplió la primera promesa, ¿no cumplirá esta? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero también nos recuerda que el más exaltado también fue ¿qué? El más humillado. A los que creen, a los que han creído en Cristo, en este Mesías, Él fue humillado intencionalmente. Él decidió humillarse intencionalmente para salvar a pecadores que somos tú y yo. Él fue humillado intencionalmente, fue exaltado por Dios, por la Trinidad misma, pero con la intención de morir, de ser el siervo sufriente por beneficio de su pueblo. Quiero también hacer una aplicación para los que están aquí sin Cristo. Hoy demostramos que Cristo es el Mesías prometido. Y esto quiere decir que es enviado por Dios para salvar a la humanidad que se arrepiente de sus pecados y cree en Él como Señor y Salvador. Como escuchaste hoy existe un mensaje directo del texto a la Biblia para ti. De hecho, es una invitación para entrar al reino de Dios por parte del Rey mismo. Y quiero que lo escuches. Este es el mensaje para ti. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo puedes y podemos entrar en el reino de los cielos. No hay otro Mesías, no hay otra oportunidad. Solo Jesús es el Mesías prometido. Solo Él puede pagar los pecados que has cometido. Así que ven, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y te unirás al coro celestial para que un día adoremos al Señor constantemente. Oh Dios, tú eras ese Mesías prometido, eres mi Mesías. Así que esa es la invitación del Rey para ti. Y hermanos, recuerden algo: Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas. Cristo es el Evangelio, porque Cristo es las buenas nuevas. Amén. Oramos. Señor Padre, gracias. Gracias por manifestarse. Gracias por dejar con claridad a los que hemos sido salvados por mera gracia
que hay un Mesías en cual podemos contar, que es suficiente para la salvación, que es suficiente para salvarnos, que es perfecto, que es tu Hijo amado, que te complaces con todas sus obras. Gracias por el Mesías prometido, cumplido, anunciado, que viene en favor de nosotros. Oh Dios mío, permite, Señor, que nuestros corazones se alimenten constantemente de recordar este Mesías prometido, que es real para nosotros. Y permite a los que están aquí sin conocerte que apunten al Mesías, que hay un Mesías que vino, y ahora está Cristo entronizado, que puede y sigue salvando pecadores el día de hoy. Ayuda a que su corazón se puedan arrepentir de sus pecados y puedan creer en el Evangelio. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.